Es inédito. Una ex secretaria de Estado se encuentra en la cárcel por corrupción. Un ex secretario de Hacienda se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República. Más de una decena de colaboradores de Rosario Robles están siendo investigados por el Ministerio Público. Y la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿ahora sí el gobierno va en serio? ¿O es la caza selectiva que vemos en cada sexenio? Esta semana el tema es juicio contra la estafa maestra, ¿política o justicia? Muchos casos de corrupción se desprenden del sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordamos, por supuesto, la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, pero difícilmente alguna es tan icónica o tan simbólica como la estafa maestra. La estafa maestra es una investigación periodística encabezada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el medio electrónico Animal Político, en donde detectaron desvíos y contratos ilegales por una suma de 7,670 millones de pesos. Y de ese dinero no se sabe dónde quedaron alrededor de 3,433 millones. Para que usted se dé una idea de qué son 7,670 millones de pesos, es algo así como el presupuesto de un municipio tan importante como Guadalajara, como la segunda ciudad de este país. Estos recursos, esta cantidad, fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni infraestructura, es decir, no tenían una oficina, ni tenían personalidad jurídica para dar servicios, digamos, los servicios a los que fueron contratados, porque de pronto pues compran, no sé, lápices, pero van a la empresa y no tienen nada para hacer lápices, o porque realmente en muchas ocasiones estas empresas ni siquiera existían, es lo que se ha hecho llamar empresas fantasma. La Secretaría de Desarrollo Social con Rosario Robles como titular, el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo, muy cercano a Enrique Peña Nieto, su pariente y en este momento gobernador del Estado de México, y también Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya, también otro muy cercano a Enrique Peña Nieto, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que llamamos estafa maestra y que detectó con prontitud Juan Manuel Portal, quien fue hasta hace muy poco auditor superior de la Federación y que él mismo calificó como un fraude multimillonario. La estafa maestra es así, una trama que involucra distintas dependencias. Ya hablábamos de algunas, la Secretaría de Desarrollo Social, Pemex, el caso también del Banco Nacional de Obras, dependencias que encabezaban, paradójicamente, personajes muy cercanos al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Los datos que presenta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político provienen, hay que decirlo, del trabajo realizado por Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, que demostró con esta investigación, pues primero su independencia, es decir, que es un auditor independiente que no recibe línea política ni de ningún tipo, también que analiza con probidad las cuentas públicas y que por eso, por hacer bien su chamba, fue destituido por el presidente Enrique Peña Nieto en 2017. Sin embargo, antes de ese cese fulminante contra el auditor, se encargó de presentar denuncias contra el manejo de recursos públicos en Sedesol, que hoy constituyen el centro de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Para quien cree que las instituciones no importan, la auditoría es clave para esclarecer lo que supone la estafa maestra. Han sido ya vinculados a proceso, están sujetos a proceso, pero están llevando este proceso en libertad porque de acuerdo con la ley vigente, este tipo de delitos de la gravedad que ustedes conocen, resulta que no son delitos graves. Estamos, como instruyó el presidente, analizando en este momento la información que presentó el sistema financiero para efecto de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República y, por supuesto, proceder de acuerdo con nuestras facultades legales. Estamos en este momento trabajando en eso. No, evidentemente hay una red de servidores públicos y de empresas relacionadas. Como decimos, esto no es la trama de una sola persona. Se empezó a operar los primeros contratos que firmaron dependencias federales con universidades públicas, ojo, datan de febrero de 2013. 3 meses después de que empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso quiere decir que es una trama en el sentido de que ya se sabía que se tenía que operar de esa manera. Y el propio auditor, como decíamos,
lo ha definido como un fraude. No se ha mordido la lengua para definirlo de esa manera. 11 dependencias federales están involucradas y, ojo, 8 universidades públicas estatales también están involucradas en este presunto saqueo. Las federales más importantes, les va a sonar, Banobras, encabezada por Alfredo del Mazo, familiar de Enrique Peña Nieto y gobernador del Estado de México, la Secretaría de Educación Pública bajo el mando de otro cercano de Peña Nieto, Emilio Chaifet. Obviamente, quien está en este momento en el centro del debate, la ex titular de Sedesol y de la Sedatu, Rosario Robles, así como también otro ex titular de Sedesol, que es José Antonio Meade, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del, digamos, no muy bien recordado Gerardo Ruiz Esparza, no solo por este tema, sino también por los grandes problemas que hubo en su administración, por ejemplo, con el socavón que costó vidas. Las universidades involucradas para, digamos, triangular el dinero son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo a la Investigación Científica y Tecnológica, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Campeche, la Popular de Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comacalco y la Tecnológica de Tabasco. Ojo, no todas tienen que ver con un mismo partido político, la mayoría son universidades estatales de gobiernos del PRI, o donde, digamos, gobierna el PRI, pero también, como el caso de Tabasco, ahí gobernaba el Partido de la Revolución Democrática y su gobernador está en este momento también señalado por posibles casos de corrupción. En el caso de Rosario Robles, digamos que la acusación no solamente queda ahí, también involucra a todo un equipo que lo ha acompañado durante muchísimos años, que lo ha acompañado en distintos puestos en la administración pública. Está José Antonio Orozco, quien estuvo en Sedesol y Sedatu y firmó 2 convenios irregulares por un total de 338 millones de pesos. Armando Saldaña, también en Sedesol y en Sedatu, se repite, estuvo en las 2 dependencias, firmando acuerdos y convenios que suponen 138 millones de pesos para el erario público. María del Carmen Gutiérrez Medina, clave en la investigación y falsificó documentos durante su paso por ambas instancias. Son señalamientos directos de la Fiscalía General de la República. Otros 2 nombres propios aparecen en este contexto de la estafa maestra. Cercanos colaboradores de Rosario Robles. El primero, Emilio Cebadúa, poderoso oficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien tenía la firma y, de acuerdo a lo que en su momento dijo el ex auditor superior de la Federación en entrevista con Radio Centro, dijo que Cebadúa era el que operaba todo. Él sabía perfectamente y daba instrucciones de a quién entregarle el dinero, es decir, es el hombre clave dentro de esta investigación. La Fiscalía presentó documentos en el que Cebadúa firmó al menos 9 convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos. Es decir, para que nos quede claro, Cebadúa era algo así como el hombre que operaba los acuerdos, los convenios, el que terminaba firmando y después le reportaba a Rosario Robles, que a su vez, como ha dicho sus abogados, también le reportaban a José Antonio Meade y a Enrique Peña Nieto. El otro nombre propio es el de Ramón Sosamontes. Fue ex jefe de oficina con la propia Rosario Robles y también una de las piezas claves para entender la trama. En este momento está siendo buscado por la Fiscalía General de la República, sin embargo, tiene un amparo y no ha podido ser detenido. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila. Rosario, ¿hay algún temor de que puedas quedar? Al final platicamos. ¿Alguna orden de aprehensión oculta que tengan? Al final platicamos. Para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Por eso estoy aquí, como siempre se los he dicho. Con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos. Ahí está Rosario Robles y toda esa estructura que está detrás de ella, viejos colaboradores que se repiten en Sedesol y en Sedatu y se repiten en su trayectoria política. Pero también la investigación no queda en Rosario Robles y quien está abajo. Aquí vemos que hay hechos encontrados dentro de la investigación. Por un lado, el juez Jesús Delgadillo, quien ha sido polémico en prensa porque es sobrino de la militante de Morena, Dolores Padierna, pidió una investigación que deslinde o que, digamos, escudriñe si Meade sabía o no de la estafa maestra. Es decir, si, como dice el abogado
de Rosario Robles sabía José Antonio Meade y que hay un documento en específico, digamos, en el cambio de administración de Robles a Meade, en donde Robles le dice a José Antonio Meade, ¿sabes qué? Existen todas estas anomalías e irregularidades que vienen de las cuentas públicas 2014-2015. Sin embargo, 4 días después de la vinculación a proceso de Rosario Robles, que para decirlo en buen castellano es simplemente que se le imputa un delito y comienza el desahogo y la investigación y por lo tanto ingresa en prisión, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que no hay ninguna investigación en marcha contra José Antonio Meade. Hay que recordar que Santiago Nieto es el que tiene la lana, es el que busca dónde está el dinero y dónde quedaron los recursos que desviaron políticos corruptos. Y la pregunta también que surge es, ¿llegará más lejos el fiscal Hertz, Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE? Porque ahí está la figura rondando de Enrique Peña Nieto. Porque uno se pregunta, ¿quién dio la orden para actuar de esta manera? ¿O simplemente a Rosario Robles se le ocurrió y al resto de funcionarios, Banobras, Del Mazo, Pemex con Lozoya, se les ocurrió que era una muy buena forma de triangular recursos? Y es que cuando tantas dependencias actúan con el mismo patrón, yo creo que es difícil que digamos que son casos aislados. Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, informó a todos, a los que tenían facultades para detener e investigar las irregularidades en el Ejecutivo y en el Legislativo, e incluso el auditor informó de esto a Enrique Peña Nieto. ¿Qué hizo el expresidente? Pues dejarlo en un cajón. AMLO dice que no es partidario de perseguir al expresidente Enrique Peña Nieto, pero que lo someterá a consulta, que él no es vengativo y que por lo tanto su idea es mejor punto final y veamos para el futuro. Así vemos hechos y declaraciones encontradas. Por un lado, todo apunta a que esto, la estafa maestra, es una trama alentada y protegida desde las más altas esferas del Estado. Sin embargo, las declaraciones del presidente no apuntan a ir tan lejos. Ya lo decíamos, un dato importante dentro de este análisis que hacemos de la estafa maestra es que el primer contrato que se firma es en febrero de 2013 y van 2 meses y medio de la administración de Enrique Peña Nieto. Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. ¿Y qué era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía archivos expiatorios. Y si la gente dice, a consulta lo de los expresidentes, a la consulta. La estafa maestra es la madre de todas las batallas para la Fiscalía, porque incluye a secretarios de Estado, operadores políticos, rectores universitarios, prestanombres, empresas fantasmas y todo puede llegar al corazón político del peñanietismo. Ahí están los apellidos: Lozoya, Del Mazo, Robles, Cebadúa, Sosamontes, Osorio Chong. Todos están de una u otra manera relacionados con la estafa maestra. Sin embargo, como siempre, la política se puede entrometer en los caminos de la justicia. México ya no se tranquiliza con chivos expiatorios o nuestra tradicional justicia selectiva, lo que en su momento conocimos como los quinazos típicos de cada sexenio. ¿Será la primera vez que conozcamos la trama entera? ¿Que sepamos dónde quedaron los miles de millones de pesos desviados? Existen altas expectativas y aunque no le guste a López Obrador, el juicio a la estafa maestra es un tren que ya arrancó y del que el presidente no se puede bajar.